Buenas noches. Vamos a, hoy vamos a hacer una pequeña introducción una pequeña charla así de la diferencia entre el Dios que hoy se adora y la diferencia ¿cómo se dice? De los dioses, de los dioses de este, de la dif- antes había dioses y todavía siguen esos dioses. ¿Y qué hacen hacer los dioses que las personas creen y la diferencia entre el creador y los otros dioses? Entonces, los dioses se esconden a través de lo que nosotros le elevamos más alto de lo que tiene que ver con el creador. O sea, preferimos hacerle caso a esas cosas que nosotros tenemos como importantes que antes que al creador. Puede ser muchos, en la vida de un ser humano puede haber muchos dioses. Em, el dios del dinero, el dios del placer, el dios de diferentes cosas, la avaricia, y cuánta cosa hay. Bueno, hoy en día los dioses también que hay, las religiones como dioses. Acá vamos a leer un ejemplo que dice en un diccionario, que es el diccionario bíblico, dice: divinidades paganas, dice. La Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, contiene numerosas alusiones a divinidades paganas adoradas por los vecinos de Israel. Los vecinos eran los enemigos de Israel. En el Antiguo Testamento, dice, y por ciertos pueblos de la antigüedad. En este artículo se desarrollarán hasta cierto punto estas alusiones, siendo imposible dar un tratado completo de mitología. Esto es un diccionario lo que estamos leyendo. Panteón cananeo. Los cananeos adoraban como Dios supremo a Oel, el padre de los dioses, bueno, o a segundo Oael, el padre de los dioses, y en ocasiones recibe el nombre de El León, Dios Altísimo. Acá no sé qué quiso decir. Y sin duda, Isebek, justicia, y Salem, paz, su esposa era Acera, Astarte, la dama de la mar, cuyo símbolo era un poste sagrado. Bueno, acá tenemos un poste sagrado. Este del poste sagrado, ese poste que acá nombra, acá vamos a leer de vuelta esto porque dice, acá dice dice, contiene numerosas alusiones a divinidades paganas del Antiguo Testamento, adoradas por los vecinos de Israel, o sea, los que no estaban con el Todopoderoso, y por ciertos pueblos de la antigüedad. En este artículo se desarrollarán hasta cierto punto esas alusiones, siendo imposible dar un tratado completo de la mitología. Panteón cananeo. Los cananeos adoraban como Dios supremo, Dios con minúscula, o el padre de los dioses. En ocasiones recibe el nombre de Elión, Dios Altísimo, que no es el Dios Altísimo. No creo que sea el Dios Altísimo. Y sin dudas, claro, estaba el Dios Altísimo. Y sin dudas, Isebek, justicia, y Salem, paz, y su esposa era Sera Astarte, la dama de la mar. Acá están todas las cosas que uno va viendo que les enseñan a la gente, la dama de la mar.
la dama de la mar, que es esa diosa de la mar, que es la Astarte. La dama de la mar es Astarte, cuyo el símbolo era un poste sagrado. En algunos lugares, en algunos em, en algunos lugares hay postes sagrados. Es un poste de como de tronco. Se van a ver en algunas simbologías y están decorados. Que yo lo he visto en algunas simbologías de personalidades importantes o de pueblos importantes. Hay un poste y es un poste de madera. Y está junto con la dama de la mar, esta dama de la mar que se ve en algunas cosas también. ¿Qué forma tiene ahí? El poste es un tronco común. La dama No, de la la dama de mar la mar no tiene no forma tiene acá. forma. No, acá no la estoy viendo yo, pero en el diccionario no. La dama de la mar, aparte también las adoran los umbandas, esos que hacen hechicerías. Le ofrecen a la dama de la mar, pero se ve que esos han agarrado los ritos antiguos, antiguos. Ah, y tiene forma del poste. No, no es forma de poste. ¿Qué dice? El poste es, a ver, pueblos de la antigüedad en este artículo se desarrollan hasta cierto punto estas alusiones, siendo imposible dar un tratado completo de la mitología. Pantón cananeo, los cananeos adoraban como Dios supremo el Padre de los dioses y en ocasiones recibe su nombre, el Elión Dios Altísimo y sin dudas Justicia, Salem, Paz y su esposa era Acera, Astarte, la dama de la mar, cuyo símbolo era un poste sagrado. Okay. Astarte. Y acá en Éxodo 34:13 también lo va a nombrar a esto. En Jueces, en Reyes, está todo acá. Pero el gran dios de los cananeos era Baal, dueño o señor, cabalgador de las nubes. Acá tenemos cabalgador de las nubes, ¿ves? Ese es el Papá Noel, que entra infiltrado viene por una nube. El Papá Noel viene por una nube y ahí está el poste del tronco de que Dios prohíbe que no adoren a los troncos, que no adoren ¿cómo te digo? A un tronco, ¿cómo te digo? A un árbol. Y después de ahí también la dama de la mar, que era Astarte, también Dios prohíbe que no lo voy a leer todo ahora, pero Dios prohíbe dice que no le levanten obelisco ni pongan maderos, árbol en el altar del Todopoderoso, del Creador del Universo, y tampoco, ahí también viene el 25 de diciembre que se le festeja el día al nacimiento al dios Sol, que tiene que ver con Nimrod y con Tamuz, porque esta madre de la mar cuando dijo había dicho que creo que Nimrod había sido renacido en el sol. Desde ahí, de esa mitología, de ese principio, que no es mitología. Bueno, es mitología, no sé qué, en realidad hay que ver bien qué quiere decir la palabra mitología. Pero desde esa base se empiezan a salir todos los ídolos hacia el mundo, hacia los diferentes. Porque cuando el pueblo cuando Dios confunde las lenguas, que le confunde a Nimrod, cuando estaban construyendo ese lugar que estaban construyendo hacia arriba, Dios confunde la lengua y esparce a toda esa gente y la gente termina hablando en otras lenguas. Y por eso hasta el día de hoy van a ver muchas de estas cosas plasmadas en alguna simbología de las banderas, en algunas cosas de los poderes. Tiene mucho que ver. La simbología, digamos, lo dice la dama de la mar, cuya simbología era un poste sagrado. Un poste. Un poste es un tronco.
Es un tronco que a veces está como enrolladito en alguna simbología de algunos países o que tiene que ver mucho con la justicia. Por eso, ¿ves? Por eso acá dice, en una parte dice, en el diccionario dice, el nombre de Dios Altísimo y sin duda Isebek justicia. ¿Ves que tiene que ver con la justicia? Entonces en alguna simbología de la justicia está esto. Y después otro que dice que es paz, Isalén paz. Entonces en algunas cosas está esto, simbología, el tronco, ese poste sagrado, pero no tiene nada que ver con el todo, con el creador con el todopoderoso, cuyo símbolo era un poste sagrado, dice Éxodo, acá lo explica bien. Pero el gran dios de los cananeos era Baal, dueño o señor, cabalgador de las nubes, ¿ve? Cabalgador de las nubes, vienen nubes. Baal, Baal, vienen las nubes. Y Papá Noel viene en las nubes. Cuando lo muestran a Papá Noel viene en las nubes. Entonces, Señor del rayo. Por eso en algunas simbologías vas a ver un rayo. ¿Ese cómo se llama? ¿Es el mismo? ¿Eh? ¿Es el mismo? El que viene en las Baal. nubes viene, sí, Baal viene, es Señor del rayo. Por eso al diablo se lo pone como un rayo. Es todo esto es todo una rejunte, es todo un rejunte de un diccionario que explica, va explicando la simbología que se usan hasta el día de hoy, pero que viene de la antigüedad. Cuyo símbolo era un poste sagrado, bueno, que cabalgador de las nubes, señor del rayo, muriendo bajo los golpes de su enemigo, la muerte, siendo llorado por su hermana esposa Anat, la diosa de la guerra, que la retorna a la vida. Numerosas localidades llevan su nombre, Baal Peor, Baal Hermón, etc. Así como el mismo tiene muchas particulares, Baal Zephón, Baal del Norte, Baal Berit, Baal de la Alianza, o sea, todos esos nombres, todo es un mismo Dios, pero con diferentes nombres. Baal Zebul, Baal Príncipe, se asocia con el toro. Ahí está ese toro, por eso hay que ser buenos observadores de las cosas y ver por qué están las simbologías. ¿De dónde vienen esas simbologías? Si nosotros podemos mirar en algunas simbologías nuevas de ahora, como ser, la otra vez se hizo una fiesta muy grande y pusieron un toro. Una fiesta muy grande y pusieron un toro. ¿Por qué ponen ese toro? Porque ellos saben que desde la antigüedad festejan los mismos ritos a esa diosa pagana, a Baal, como dice la palabra que dice carnaval también, que puede ser que tenga algo que ver con eso. Como todo es, el hombre no hace algo que es nuevo, desde la antigüedad se hacen esas cosas, ¿no? ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Se entiende algo? Sí. Ajá. Dice, se asocia con el toro. Es probable que Adá fuera uno de sus nombres. Para evitar leer el nombre maldito de Baal en el culto público, los judíos decían que en su lugar, abominación, como que era el abominable. Así se leía Isober en lugar de, a ver, Esbaal. El padre de Baal era Dagón, el dios del grano, inventor del arado, bajo la figura de un hombre con cuerpo de pez. Lo adoraban los filisteos. Entonces vamos a ver quién tiene esa forma del pez. En alguna iglesia, en una iglesia, la iglesia católica romana utiliza la forma de pez en sus
atuendos. en sus atuendos. Entonces, los filisteos eran de ese lado. Entonces dice, ellos dice, el padre de Baal era Dagón, el papá de Baal era Dagón, el dios del grano, inventor del arado, bajo la figura de un hombre con cuerpo de pez. Lo adoraban los filisteos. Acá dice Jueces 16:23, ok. En Bexián, la gran diosa era Astaret o Astarte, diosa de la fecundidad, cuyo culto de carácter sexual, por eso van a ver algunas como diosas que dan de mamar, que muestran sus pechos ahí, siempre la diosa tan... Por eso uno se pregunta por qué andan las estatuas tan medias como amamantando a su... Es eso. La muestran así porque era la madre de... Entonces dice, fuente de desgradante inmoralidad, por cuanto sus sacerdotisas se entregaban a la prostitución sagrada. Estamos leyendo acá Jueces 2:13, 10:6, Primera de Reyes 11:5, 33 y En Reyes Jueces, 23, sí. Primera o Segunda Reyes. Segunda de Reyes 23:13. Igualmente las prostitutas mencionadas en Primera de Reyes 14:24, 15:12, 14:24. 15:12, 22:47. Su culto parece que había sido importado de la Mesopotamia, donde era adorada bajo el nombre de Istar. Istar como que es una estrella, ¿no? No sé si es Istar, qué quiere decir eso. Es mucha palabra para hacerlo, todo un estudio llevaría... Moloch está asociada con la estrella vespertina Venus, ahí está. ¿Ves? Moloch. Ok, abajo no dice acá abajo. Otro divinidades paganas, otra divinidad pagana. Moloch dice rey de divinidad de los amonitas que exigía monstruosos sacrificios de niños. Moloch. Sí, que eran quemados en su honor. En ocasiones se le identifica con Milcom. Malcán, Jeremías 49:1-3. Moloch era muy semejante a Baal, cuyo nombre significa también Señor. Su culto estaba prohibido en Israel bajo pena de muerte. Levítico 18:21, 20:1-5. A pesar de esto, el pueblo y sus reyes se entregaron a esta horrible idolatría. Tal es así que existe la ruina donde se hacían estos sacrificios en Israel, creo, y la verdad que lo muestran otras personas. Nosotros no estamos diciendo lo que no vimos, vimos que dicen que hay un lugar que sí, que existe todo esto. ¿Me das la cita bíblica de Moloch? Acá no lo veo, ¿No lo ves? no. Donde le dicen Señor, o Milcón o Señor. Jeremías 32:35. Ah, gracias. 18, 21, 20, 1, 5. A pesar de esto, el pueblo y sus reyes se entregaron a esta horrible idolatría, que los profetas denunciaron severamente. Las excavaciones particularmente en Palestina han revelado los restos de esqueletos calcinados de niños pequeños alrededor de los santuarios de Moloch. El panteón cananeo comprende también una gran cantidad de otros dioses, dice, cuya lista, o sea, esos dice que levantaron restos y encontraron restos de niños que habían sido entregados a dioses, al dios Moloch. Fue algo verídico, digamos. El panteón cananeo comprende también una gran cantidad de otros dioses cuya lista es difícil de ser preciada. Allí se hallan Semés,
el suelo, Yarib, la luna. Por eso, por eso van a ver alguna simbología de la luna. Hacen que ponga la luna. Mm. Orón, As y Mac. Los cananeos adoraban también a una multitud de divinidades familiares. Los terafim, Génesis 31. Los moabitas tenían como un gran dios a Quemos, también adorado por los amonitas. Primera Reyes 11:7, Jueces 11:24. Cosa curiosa desde el punto de la vista arqueológico, la estela de Mesa atribuye a la ira de Quemos el demonio de Israel sobre Moab. Ok, voy a leer un poco más porque... Ok, voy a leer un poco más. Dice, divinidades babilónicas, dice acá. En Acabio, Belú, relacionado con el hebreo Baal Señor, finalmente identificado con Marduk, es la principal divinidad de Babilonia, Jeremías 51:44. Los hebreos lo llamaban Merodach, Jeremías 52. Isaías 34:1. Era un dios solar. Acá estamos viendo que hay otro dios babilónico, solar. ¿De quién son los dioses? De los... Hebreos. Acá dice de Dioses de hebreos. Babilónica. Babilonia. Babilonia, dios solar. Por eso no caigan en la idolatría de festejar el 25 de diciembre, que es una adoración al sol. No nace Cristo, porque Cristo no es el cumpleaños de Cristo, no nace ese día, y tampoco Cristo le tenemos que andar festejando cumpleaños, porque Cristo está resucitado, el Mesías resucitó. Tenemos que creer que resucitó. No tenemos que festejarle una Navidad. Si no somos anticristo. Si no creemos en que Cristo resucitó y le andamos festejando y mostrándolo en un pesebre con un niñito y poniendo una figura y adorando, y entonces somos anticristo. Porque estamos diciendo que Cristo le estamos festejando el cumpleaños y a los muertos no se les festejan cumpleaños. Cristo murió y resucitó y por lo tanto no es de este mundo. Lo que le tenemos, lo mejor que tenemos que festejar es congregándonos en Él y como Él dijo, hagamos la Santa Cena y estemos en sus caminos. Entonces dice, era un dios solar a cuyos rasos atribuía la renovación de la naturaleza en la primavera, la época en que se celebraban sus fiestas. Fue poco después del 2000 antes de Cristo que los babilonios lo situaron a la cabeza de su panteón. Según Enuma Elis, el relato babilónico de la creación, Marduk consiguió este lugar al dar muerte a Tiamat, la diosa del abismo. Era un adorado particularmente en Isagil, el famoso templo de Babilonia. La diosa Istar era la equivalente babilónica a Astarte, el gran principio femenino de la reproducción y de la fecundidad de toda Asia occidental. También se hacía de ella la diosa de las batallas, y los asirios le dieron como esposa a su dios guerrero, Asur. Otro dios asociado con Istar era Tamuz. Ezequiel 8:14. Patrón de la vegetación y de los rebaños. Se correspondía con el Adonis de los griegos y en cierto sentido con el Osiris de los egipcios. Cada otoño su pretendida muerte dejaba inconsolable a Istar, que lo devolvía de los infiernos de nuevo a la tierra en primavera. En medio de los frenéticos estremecimientos de regocijo, este culto de la fertilidad, como muchos otros de semejante, iba acompañado de
monogamia. Esto es una unión ritual del rey con una sacerdotisa de Dios Biblos. En la Biblia, Jebal, Ezequiel 27:9, era un centro particularmente conocido. Nebo, otro dios, Nebo, dios de la sabiduría y de las literaturas, dice Isaías 46:6, era adorado especialmente en Borsippa, cerca de Babilonia. Asurbanipal, gran protector de las ciencias y de las enseñanzas, declara en una inscripción: yo, Asurbanipal, aprendo la sabiduría de Nabú, Nebo en acadio. Todo el arte de escribir sobre tabletas de arcilla, Nergal, otro dios del suelo, considerado en su acción destructora, Segunda de Reyes 17:30. Tenía su centro de culto en Kuta, reinaba sobre los infiernos, la guerra y la peste. Se puede citar también a Sin, dios de la luna, particularmente venerado en Ur. Todos estos dioses hasta el día de hoy se veneran, porque hay fiestas, hay cosas que se hacen, hay simbología, hay días. En algunas cosas vamos a ver que hacen rito a la luna, rito al sol. En algunos países se le festeja el día al sol, el día a... Bueno, el día de la luna, tatuajes de luna, tatuajes de sol, simbología en las banderas con estrellas, con soles, con muchas cosas antiguas, porque los antiguos comprendían, los de antes, los adoradores de antes, fueron llevando y trasladando día a día todas estas cosas. Entonces, como todos comprendían una misma cosa y sabían de estas cosas, se fue haciendo un poder. O sea, la gente va pasando, pero estas cosas siguen quedando. Y los que van quedando con esta cosa, con estos estudios, con estos dioses, y van respetando a los dioses y van quedando, cada vez se hacen fuertes en este mundo, ¿no? Porque aprenden y todo queda todo tan armado, una estructura tan armada, que se hacen fuertes, tienen sus grandes, toman el poder, van tomando poder, Seguidores. se meten en las escuelas, la gente, tienen poder de la gente. En muchas culturas hay estos mismos dioses que hablan acá, todavía están, o sea, están. Sí. El dios Sol está adorado en algunas banderas, el Sol del Oriente, en China, en cuánta cosa los pasaron. Bueno, hay tanto para mirar, tanta historia para ver. Bueno, voy a seguir leyendo porque Acá no, sí, dime. encontré lo que los dioses, 10 dioses más poderosos de los griegos, A ver. según los griegos. Y acá seguían los griegos también, dice. Ah, ahí seguía. Sí, acercamiento de la mitología griega. Zeus, el dios del cielo. Hera, la diosa del Olimpo. Hefasto, el dios del fuego y de la metalurgia. Apolo, el protector de la música y de la medicina. Afrodita, la diosa del amor y de la belleza. Hades, el dios de los muertos. Y Poseidón, dios del mar. Lo que pareciera que la gente que no conoce y no sabe, y no piensa que pueda haber todavía la adoración a estos dioses, sí hay adoración a estos dioses, solamente para entendidos. Para el común de la gente sigue viviendo su vida porque la gente está entretenida, pero cuando a la hora de la hora los que saben de estas cosas antiguas se sientan y todos pertenecen a lo mismo. Van armando su poderío a través de los poderes que ya han tenido de hace muchísimos años. O sea, el mundo está gobernado por el maligno, dice. Estos dioses que estamos viendo acá son enemigos del Creador Todopoderoso. Son dioses que tienen otras maneras
De nuestro Hacedor. Ajá. O sea, otra manera de hacer las cosas y de vivir las cosas. Son divinidades paganas. Lo pagano no es bueno. Entonces dice, sabiduría de la literatura era adorado especialmente en Ok, vamos a leer otro acá. Divinidades griegas y romanas. Dice, Júpiter. Forma de Zeus Pater, es el dios supremo del cielo, padre de los muchos otros dioses. Controla los elementos, envía la lluvia y a los rayos. Él es quien decide las batallas y preside en la justicia y la verdad. Esto no le impedía ser totalmente amoral ni de constituir el ejemplo del adulterio, de la falsedad y de la violencia en Listra. La multitud quedó convencida que se había aparecido Júpiter en la persona de Bernabé. El templo del dios estaba situado a la entrada de la ciudad, que era frecuentemente el caso. Acá agregaron a Bernabé que no. La gente decía que era Bernabé, creo que fue resucitado, llevado, algo pasó, o le tiraron, ¿qué pasó? No me acuerdo con Bernabé. Bernabé, Esteban y Bernabé. ¿Quién fue murió apedreado? Bueno, Esteban. Esteban, bueno, no, nada que ver. No hay que leer bien. Lo que quiere decir que Pablo y Bernabé. estos dioses, como ser, vamos a poner un ejemplo bien, que lo pueden mirar hoy. Hay mucho, o sea, hay mucho para mirar. Existen los monumentos, existen los obeliscos, existen... ¿Cuánta cosa hay para ver? En el medio de cada plaza, en el medio de cada palacio, en el medio de cada... ¿cómo te digo? De cada... Ciudad. De cada... Sí, de cada ciudad, de cada poder, de cada ciudad que es poderosa, existen monumentos hacia toda esta clase de dioses antiguos y que también tienen su poder, porque digamos que todos sirven a lo mismo, digamos, son todos compañeros de lo mismo, hay una unidad de lo mismo. Ellos dice que si el diablo es, ¿cómo va a perdurar el poder si el diablo se divide a sí mismo, digamos? Este poder se mantuvo desde ese tiempo hasta el día de hoy. Lo dijo Jesucristo. Que no se puede mantener un grupo de los malos, no van a resistir si se pelean entre ellos. Se están unidos, digamos. Estos son divinidades paganas. Estaban prohibidas por el Todopoderoso toda esta clase de divinidades paganas. Entonces, acá estos son los griegos. Los griegos adoraban a este dios que se llama Zeus. Y aparte de todo, ese dios, la cultura griega, no había problema en tener era un dios de la batalla, la justicia, qué sé yo, y era algo totalmente amoral, ni de constituir el ejemplo del adulterio. O sea, había adulterio, había falsedad y violencia en Listra. La multitud quedó convencida. Bueno, acá no sé qué está nombrando Bernabé, pero bueno. El templo del dios estaba situado en la entrada de la ciudad, lo que era frecuentemente el caso. Mercurio, Hermes en la mitología griega. Nosotros ahora estamos en un calendario, el calendario que tenemos, un calendario gregoriano. Entonces, lo que tenemos que también tener que ver bien, que fuimos engañados, porque si tú le festejas el 31 de enero, perdón, el 25, el 31 de diciembre, el nuevo, ¿cómo se llama? El año nuevo, la verdad que estás festejando un rito pagano que te lo pusieron los griegos con sus dioses paganos, y el año que tenemos y los meses que tenemos no fueron puestos por... Ya terminamos, no fueron puestos por algo, como te digo, no es el verdadero, eso
cómo ellos fueron de a poco introduciendo sus dioses paganos, sus días festivos, que no tienen nada que ver con el Creador. Entonces dice, en Listra tomaron a Pablo, bueno, a ver, Hermes en la mitología griega, hijo de Júpiter, era el dios del comercio, patrón de los oradores y de los ladrones, mirá. En Listra tomaron a Pablo por Mercurio. Bueno, a Pablo lo tomaron por Mercurio, quiere decir que le ponían nombre a cada uno de los apóstoles, le ponían un nombre, pero de sus dioses, dice. Agarraba un apóstol de que hacía que la gente lo seguía y le ponían, este es Mercurio, era un dios, pero nada, que se reencarnó, Mercurio está reencarnado en él. Indudablemente a causa de su elocuencia, Diana Artemisa tenía un famoso templo en Efeso. Los griegos y romanos tenían una verdadera hueste de dioses, o sea, tenían más dioses que gente. Y hasta el día de hoy también los siguen adorando, o sea, eso van infiltrando, porque los griegos son, ¿cómo te digo? Manipulan la sabiduría, la inteligencia, sus grandes facultades, su razonamiento, su manera de ser, su esto, su lo otro, y van influyendo, hasta que cuando van haciendo niños nuevos le van inculcando cosas, hasta que después llega a tener toda la población con una misma mente, ¿no? Y hacen fiesta, van llevando a la gente hacia su idolatría, sus dioses paganos, y se va transformando la ciudad, la nación. ¿Por qué aprendemos tantas cosas porque hemos aprendido tantas culturas que después nos damos cuenta que eran mentiras? Porque nos han enseñado nuestros padres y etcétera, etcétera, ¿sí o no? Entonces, dice, Diana Artesemia tenía un famoso templo en Efeso, los griegos y romanos tenían una verdadera hueste de dioses, solo menciona a los dioscoros, se trata de dos héroes mitológicos, Castor y Pollux, hijos de Leva y engendrados el primero por Tindaro, rey de Esparta, el segundo por Júpiter mismo. Los marinos los invocaban, ya que ellos eran los protectores frente a los peligros de la mar. Las dos estrellas mayores, el tercer signo del zodíaco, Géminis, gemelos, llevan su nombre, Castor y Pollux, divinidades egipcias. Conclusión, este breve examen de los diversos panteones de la antigüedad deja una lamentable impresión. Tenemos en estas divinidades lo más mezquino que las naciones más civilizadas fueron capaces de imaginar. Romanos 1, 22, 23. Estos eran verdaderamente dioses hechos a imagen del hombre, inmorales, crueles, impotentes, contradictorios, innumerables. Eran siempre presentados como en guerra constante unos contra otros, adorados bajo la forma de ídolos mudos e inertes. Les era imposible anunciar la verdad ni salvar a nadie, o sea, eran puros estatuas. Estos dioses que se hacían eran dioses que no salvaban a nadie, que eran inertes, no miraban, no veían. Eran dioses, o sea, dioses que en su mente hacían ese trabajo. En la mente de la gente. En la mente de los que decían, este es el Dios de la justicia, por lo tanto te va a traer justicia, te va a traer esto, te va a traer lo otro. El hombre se imaginaba lo que el Dios podía hacer y después le ponían el nombre a su Dios, digamos. Pero el Dios ni. O sea, se hacían dioses de cosas que estaban prohibidas. O sea, se hacían ídolos. Por eso está prohibido los ídolos. Le era imposible anunciar la verdad, no podían hablar ni salvar a nadie estos ídolos, estas estatuas.
Su influencia sobre Israel fue nefasta, dice. Pablo a este respecto declara, el ídolo en sí mismo no es nada, dice. Un ídolo en sí mismo no es nada, dice. Pero su culto en realidad se dirige a los demonios. O sea, cada vez que nosotros adoramos, si a vos te hacen festejar una fiesta pagana que ni siquiera sabes qué es, si es verdad o no, estás invocando demonios. Entonces después de la vida te viene todo para atrás. Digo, ¿por qué me pasa esto? Bueno, entonces dice, se dirige a los demonios. Colosenses 10, 19, 20. ¿Qué dirá ese Colosenses? Ese sí que me tengo ganas de leerlo, pero nada más para... Lo mismo sucede con todos los Pero lo cultos. anotó. Colosenses 10, 19, 20. Lo mismo sucede con todos los cultos dirigidos a imágenes, a ídolos modernos en tantos santuarios y todo aquello que nos aparta del Dios único y verdadero, dice. En contraste a esto, que sopló vivificante es el que hallamos en la revelación bíblica del Dios Espíritu único, todopoderoso, santo, eterno, Perdón. omnisciente, amor en sí mismo y el único capaz de salvar. Colosenses 10, 19, 20. No existe. Entonces Corintios 10, 19, 20, Ah, perdón. Corintios 10, 19, 20. Corintios 10, 19, 20. Lo raro que no dice primera, ¿ves? Corintios 10, 19, 20. tiene que decir uno o dos ahí. Dice acá, dice, ¿qué es? Dice, ¿qué pues diré? ¿Qué es un ídolo? ¿Es algo o que lo sacrificado a los ídolos es algo? No, dice. Dice el 17, por tanto, del mismo modo que el pan es uno, así todos nosotros somos uno, somos un cuerpo, porque todos nosotros somos partícipes de aquel único pan, dice. Consideren a Israel que está en la carne. Los que comen los sacrificios no participan del altar. ¿Qué pues diré que un ídolo es algo o que lo sacrificado a los ídolos sea algo? No, sino que los paganos sacrifican a los espíritus malignos, los sacrifican y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes sean partícipes de los espíritus malignos. Está hablando Pablo acá de que los ritos paganos que las personas hacen a los ídolos lo están sacrificando a los espíritus malignos. Por lo tanto, lo que estamos viendo en el diccionario, que hay muchas fiestas que se le hacen festejar a los propios que creen a la gente común, que son ritos antiguos paganos. Entonces le están llevando, porque el diablo tiene que confundir, porque ese es el trabajo, le están llevando a la gente a festejar y a sacrificarle cosas a los ídolos, Mira con 22, mira el con 22 dioses lo que te falsos. dice ahí. Dice, no pueden beber de la copa de nuestro Señor y la copa de los espíritus malignos. Okay. Cada uno le pide, cada uno no pueden participar de la mesa de nuestro Señor y la mesa de los espíritus malignos. ¿O acaso provocaremos a celo a nuestro Señor? ¿Acaso somos más poderosos que Él? Entonces lo que está hablando es que cada uno hace lo que quiere hacer
y participa de lo que quiere participar, pero lo único que se tiene que atener es al celo del Creador. Ujú. ¿O acaso, dice, o acaso provocaremos a celo a nuestro Señor? ¿Acaso somos más poderosos que Él? Entonces ahí uno cuando va y le sacrifica algo a los ídolos, tiene que saber que Él está provocando los celos del Creador y por lo tanto Él va a actuar en... Esto es todo un misterio, aparentemente, Pero está más claro. pero está claro. Pero mira lo que dice. Por tanto, amados míos, acá dice exhortación a huir de la idolatría. Lo dice bien. Vamos a leerlo entero para que quede. Exhortación, exhorta. El predicador exhorta. Exhortación quiere decir aconseja y debe tener otras propiedades más. Te motiva. Motivar pero la exhortación no es nada suave, ¿eh? La exhortación es, digamos, no seas un tonto porque vas a perder. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Recién leímos todas las divinidades paganas en el diccionario. Les hablo, esto es 1 Corintios 10:14. Les hablo como a personas sabias. Juzguen ustedes lo que digo. Ujú. La copa de acción de gracias que bendecimos no es la comunión de la sangre del Cristo. Es la única comunión que nosotros tenemos, que Cristo derramó su sangre por nosotros. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo del Cristo. El pan que partimos. O sea, ese pan que partimos, dice, no es la comunión del cuerpo de Cristo, Cuando es la tomamos la Santa Cena. Entonces está diciendo, está como queriendo decir, ¿por qué quieren festejar otros ritos paganos que son antiguos? Ritos babilónicos o lo que sea, dice. Por tanto, del mismo modo que el pan es uno, así todos nosotros somos un cuerpo, porque todos nosotros somos partícipes de aquel único pan, que está hablando de la muerte de Cristo. Consideren a Israel que está en la carne, los que comen los sacrificios y no participan del altar. ¿Qué pues diré? ¿Que un ídolo es algo? ¿Que lo sacrificado a los ídolos sea algo? No, sino que los paganos sacrifican a los espíritus malignos, sino que los paganos sacrifican a los espíritus malignos, los sacrifican y no a Dios, perdón, ahí me trabé, perdón. ¿Qué pues diré? ¿Que un ídolo es algo? No. ¿O que lo sacrificado a los ídolos sea algo? No, no es nada, o sea, no es nada, pero sí llama a los demonios. Ujú. No es nada para el Creador. Sino que los paganos sacrifican a los espíritus malignos, los sacrifican y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes sean partícipes con los espíritus malignos. O sea, el que está sacrificando algo a los ídolos, dentro de esta fiesta de adoración al sol, dentro de esta fiesta, de este calendario griego, que enseña los griegos y más los egipcios y todos que estábamos leyendo y que hay un montón para estudiar, y el 25 de diciembre, los días festivos paganos, los días de la luna, los días de esto, los días de lo otro, que les enseñan a la gente A festejar. a festejar, lo está haciendo un sacrificio a los ídolos. Ujú. Y está abriendo las puertas a los demonios, es lo que está queriendo decir. Ujú. Y yo no quiero que ustedes sean partícipes con los espíritus malignos, con los demonios, así, para hablar llanamente. No pueden beber de la copa de nuestro Señor y la copa de los espíritus malignos. No pueden participar de la mesa de nuestro Señor y de la mesa de los espíritus malignos. ¿O acaso provocaremos a celo a nuestro Señor? Es símbolo de pregunta. ¿Lo vas a provocar a Dios? ¿Crees que Dios te va a dejar así sin castigo?
El que quiere probarlo, que lo pruebe. Y porque Dios no miente. Ese es el problema. Dios no va a mentir. Esperen el resultado. El que quiere ser malvado dice, yo me rebelo, yo quiero hacer lo que quiero. Ok, haz lo que quieras, pero ten en cuenta que estás provocando a ira y a celos al Creador. ¿O acaso provocaremos a celos a nuestro Señor? ¿Acaso somos más poderosos que Él? Dice. Ujú. Entonces, como no somos poderosos, tenemos que creer solamente en Él y los ídolos muchas veces son, la mente humana cree que puede ser más poderoso que el Creador. Ujú. ¿Ok? Amén. Así es. Amén.